En 1865, Mendel, considerado el padre de la genética moderna, aparece con una manera estructurada de pensar en estos factores hereditarios que ahora llamamos genes. Y a medida que avanzamos hacia los años 1900, su trabajo fue redescubierto y la gente comenzó a decir: está bien, vemos cómo algunas de estas características son transmitidas de maneras un tanto predecibles que nos permiten estructurar todo esto. Pero, ¿cuál es el mecanismo biológico para todo esto? ¿Cómo son codificados estos rasgos a nivel celular o a nivel molecular? Y así, en 1902, y hablamos de esto en un video anterior, Bowbery y Sutton vienen con la teoría cromosómica, que se basa en ver cómo los cromosomas se separan y se aparean durante la división celular. Y diciendo, los cromosomas parecen coincidir bastante bien con lo que Mendel describió acerca de los factores hereditarios. Y comenzamos a tener mucha más evidencia de esto. Morgan demostró que una mutación en el color de los ojos de las moscas de la fruta parece ser transmitida mediante el cromosoma sexual X, y él y su equipo comenzaron a hacer mucho más trabajo con moscas de la fruta para demostrar que los cromosomas son la base donde estos factores hereditarios se encuentran. Pero entonces, incluso dentro de los cromosomas, las personas no estaban seguras de cuál era la molécula o el conjunto de moléculas que realmente codificaban estos rasgos hereditarios, ya que los cromosomas están compuestos de proteínas y ADN. Y al inicio se creía que las proteínas eran las responsables de esto, ya que las proteínas son estas moléculas complejas que parecía que podrían codificar para estos rasgos hereditarios. Mientras que el ADN, al menos al inicio, parecía ser una especie de molécula aburrida y la gente asumía que no había mucha diversidad en el ADN. Se creía que incluso en diferentes especies la molécula de ADN era fundamentalmente la misma. Así que en un inicio la gente estaba del lado de las proteínas, pero luego se encontró cada vez más evidencia a favor del ADN. Esto comenzó con el experimento de Griffith, donde él decía: puedo tomar esta cepa de bacterias inactivadas por calor, y si las mezclo con estas otras bacterias vivas, de alguna manera hay un principio de transformación que transforma a las bacterias vivas en la otra cepa, la que había sido inactivada por calor. Luego vamos a 1944, donde Avery, McCarthy y MacLeod son capaces de demostrar que el principio de transformación, lo que estaba en la cepa de bacterias inactivadas por calor que transformó a la cepa de bacterias vivas, fue probablemente ADN. Y después tenemos evidencia aún más concluyente de esto con los experimentos de Hershey y Chase, y tenemos un video completo acerca de esto, donde dicen qué es lo que los virus inyectan a las bacterias para secuestrar su maquinaria genética. Y dicen, no son proteínas, es ADN lo que hace esto, por lo que proporcionan pruebas mucho más concluyentes a favor del ADN. Pero incluso en ese momento, nosotros, como comunidad o como civilización, todavía no sabíamos cuál es la estructura real del ADN. Del mismo modo, no sabíamos cómo es que esta estructura codificaba todos estos factores hereditarios. Y el trabajo culmina con Watson y Crick, pero su trabajo fue dependiente de todas las personas que he mencionado y muchas más. Y una persona que debe recibir crédito especial por conseguir un poco más de evidencia a favor del ADN y por ayudar a Watson y a Crick, en realidad hay varias personas, pero en particular son Chargaff y Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin particularmente no se le da tanto crédito como ella merece. Chargaff, quien demostró que el ADN en realidad es más interesante de lo que la gente creía, se dio cuenta de que las frecuencias de las bases nitrogenadas de adenina, guanina, citosina y timina en el ADN varían entre especies. Y algo que de alguna manera está codificando lo que hace que una especie sea diferente de las demás especies, tendría que variar de una especie a otra.
Así que eso hace al ADN muy interesante. Y entonces, la otra cosa de la que se dio cuenta, y esto fue clave para el trabajo de Watson y Crick, es que la frecuencia de guanina es igual a la frecuencia de citosina en el ADN, y la frecuencia de adenina es igual a la frecuencia de timina en el ADN. Y esto es un indicio de que estos, de alguna manera, están asociados entre sí, que de alguna manera están apareados entre sí. Y así llegamos a principios de los años 50. Tuvimos toda esta evidencia de que el ADN es la base molecular. Está Chargaff con sus reglas, conocidas como la ley de Chargaff. Y tenemos a Rosalind Franklin, quien trabajó con patrones de difracción de rayos X irradiados a través de cristales de ADN. ¿Y qué quiero decir con cristales de ADN? Un cristal está conformado por un montón de moléculas organizadas en un patrón regular. Así que un cristal de ADN se ve algo así. Aquí tenemos una molécula de ADN y otra molécula de ADN y otra molécula de ADN. Y luego se hace pasar un haz de rayos X a través de ellas. Y tienen que ser rayos X ya que su longitud de onda es suficientemente pequeña como para capturar los detalles a un nivel atómico. Así que se hace pasar un haz de rayos X y los rayos X se difractan y se captura el patrón de difracción. Y dependiendo de la estructura de las moléculas, se tendrá diferentes patrones de difracción. Aquí está el patrón de difracción famoso de Rosalind Franklin. Cuando ella vio este patrón, inmediatamente se dio cuenta de que tenía señales que indicaban que se trataba de una estructura helicoidal. No es sencillo descifrar este patrón si no se es un experto lector de patrones de difracción de rayos X, ya que esta no es una imagen directa de la molécula de ADN. Pero ella ya sabía, y de hecho la comunidad científica ya sabía que este patrón en forma de X era un indicador de que se trataba de una estructura helicoidal de algún tipo. Y ellos también eran capaces de descifrar las otras pistas que se encuentran aquí. ¿Cuál es la distancia entre moléculas diferentes e incluso la separación entre las diferentes vueltas de la estructura helicoidal? Ahora, una vez más, este patrón de difracción no es una imagen directa, y se necesita mucha experiencia para poder descifrar cómo es la estructura que provocó la difracción de los rayos X para formar el patrón que estamos viendo. Y se deben de tomar patrones desde múltiples ángulos diferentes para conseguir una mejor comprensión de la estructura. De hecho, hoy en día se tiene equipos que a partir de un patrón de difracción empiezan a construir las nubes de electrones y forman la estructura de la molécula que se está analizando. Así que Rosalind Franklin hizo un trabajo muy minucioso, y ella ya tenía una idea. Ella ya sabía que se trataba de una estructura helicoidal, pero estaba esperando a conseguir un poco más de evidencia antes de publicar su trabajo. Y al mismo tiempo, Watson y Crick estaban tratando de descubrir la estructura del ADN también. Y pudieron ver el trabajo de Franklin con la ayuda de Maurice Wilkins, quien trabajaba con Franklin. Y ellos fueron capaces de establecer que no se trataba de una sola hélice, sino de una doble hélice, y que se tenía estos pares de bases que forman los peldaños de la doble hélice. Y esto fue muy interesante porque mostró cómo el ADN puede replicarse a sí mismo, la forma en que podía contener información. Y veremos esto con mucho más detalle en videos futuros. La parte triste de esta historia es que Wilkins, Watson y Crick ganaron un premio Nobel y Franklin lamentablemente murió muy joven. Y no está permitido otorgar premios Nobel póstumos. Ella realmente se merecía un premio Nobel. Este trabajo, que es considerado como uno de los mayores descubrimientos de la ciencia, se basó en lo que Rosalind Franklin hizo. Podría decirse que si Watson y Crick no hubieran tenido acceso al trabajo de Franklin, ellos no hubieran sido capaces de dilucidar la estructura del ADN. Y si ella se hubiera apegado a lo que estaba haciendo sin que otras personas hubieran tenido acceso a su trabajo, posiblemente ella habría sido capaz de llegar a la misma conclusión que Watson y Crick. Por lo que ella es una de las personas que, a veces, la historia de la ciencia pasa por alto.
Pero esto no es para no dar crédito al trabajo de Watson y Crick. Todavía había una gran cantidad de saltos de fe, o saltos intuitivos, podríamos llamarles, muy importantes que tenían que hacer para llegar a esta estructura de doble hélice. Esta estructura antiparalela de doble hélice, donde las hélices van en direcciones opuestas y se unen con las bases nitrogenadas que se aparean unas con otras. Y esto es un descubrimiento muy importante. A lo largo de la mayor parte de la historia humana, sabíamos que los rasgos se transmiten de padres a hijos, pero parecía que estos rasgos eran algo místico. Es decir, sé que mi risa es como la de mi madre, pero ¿cómo es que eso se codifica en mi ADN? Y ahora podemos ver que un montón de lo que consideramos en nosotros mismos, que nos hace ser nosotros, está codificado en estas moléculas, en estos pares de bases. Por lo que es hermoso, es increíble, es arrojar luz sobre uno de los mayores misterios de lo que hace a los humanos humanos. De hecho, de lo que hace a todas las formas de vida ser lo que son.